decir la palabra grabando y nos ponemos así? Pues porque no somos actrices profesionales todavía, pero... Tenía un amigo, un compañero en la escuela de música que decía que era como el síndrome del botón rojo, que en el momento en el que se encendía la luz de la grabación a todo el mundo le salía absolutamente todo mal. Claro, así es. Así es. Joder, así es. Así es. Así es el comienzo de este episodio. Así es. Edipo, yo soy tu madre. Me flipa. ¿Qué tal, Val? ¡Feliz año! Feliz año, Gema. Aunque estemos a 25 de enero ya. Estamos en enero, todavía es tiempo. Vale, todavía cuenta. Así que feliz año a todas y todos. Sí, quienes nos escucháis, que seáis muy felices en este año y siempre. Vamos allá con una historia que quedó pendiente. Con un nombre que no revelamos. Bueno, creo que sí, al final lo ¿Sí? dijimos. ¿Lo dijimos? Creo que dijimos Edipo. Ah, puede ser. Sí, creo que lo dijimos. Y si no, estaba muy claro quién era nuestro protagonista de hoy. Pero seguro que hay mucha gente que no sabe lo que significa Edipo. Pues hoy lo vamos a contar. ¿Hoy? Sí. O quizás el próximo programa, porque claro, nos gusta remontarnos a los antecedentes para entender mejor todo lo que viene después. Y fundamentalmente, hoy vamos a hablar sobre el padre de Edipo y la madre de Edipo, Layo y Yocasta, comenzando con Layo, que en realidad es el culpable de la maldición que pesa sobre la casa de los labdácidas. Bueno, por echar la culpa. Ya sabemos que todas las generaciones se van a encargar de renovar esa especie de maldición, ¿no? Siempre hay que señalar a alguien con el dedo. Cabeza de turco que no falte. Eso que no falte nunca. Pero nos tenemos que remontar al padre, Layo, al abuelo, al bisabuelo, a mucha gente, porque bueno, ya hablamos en el episodio anterior que Penteo, que era quien estaba gobernando en Tebas antes de que nos metiésemos en lo que vamos a contar hoy, fue asesinado por su propia madre a causa de violar el rito de las vacantes y por deshonrar al dios Dioniso. El trono debería haber pasado entonces a Labdaco, pero Labdaco en este momento apenas tenía un año, así que el trono pasó a Nicteo, que era su abuelo, y que además Nicteo era descendiente de los Espartoi, estos guerreros que salían de la tierra y de los dientes del dragón que mató Cadmo. Nicteo tenía una hija, Antíope, que ha sido una de las amadas, víctima, ya sabéis cuál es nuestra dinámica, del dios de los dioses, Zeus. Se quedó embarazada y de esa unión van a nacer 2 hijos, que son Ceto y Anfión, que van a ser abandonados. ¿Qué ocurre? Que Antíope, en todo este momento que va desde quedar embarazada hasta dar a luz, huye, desaparece. Y Nicteo, su padre, no sabe qué ha ocurrido con su hija. Así que, de la pena, decide suicidarse. De este modo, volvemos a tener un cambio de trono que no va a ir a Labdaco, sino que va a ir a Lico, que era... Quería decir que cómo se le resiste el trono a Labdaco, llegará, pero es importante conocer toda esta sucesión. Habías dicho Lico. Sí, Lico es el hermano de Nicteo. Que se hace con el trono y que va a ser uno de los culpables también del sufrimiento de Antíope, porque él la va a recuperar, él va a encontrar a Antíope, pero no le va a dar el espacio o la posición que ella se merece, sino que junto con su mujer la van a encadenar y la van a tener presa, básicamente. Entonces, sus hijos habían sido abandonados, como decíamos, Ceto y Anfión, que son criados por unos pastores, lo típico, ¿no? Aquí ya vamos viendo además cierto mitema que se va a desarrollar también después. Entonces estos hijos van a crecer y cuando descubren que Lico tiene a su madre, van a intentar rescatarla y van a asesinarlo. Y son ellos quienes se hacen con el trono.
Todo esto ocurre mientras Layo, también siendo niño pues, o adolescente, está por ahí pululando por los pasillos del palacio de Tebas, por lo que va a tener que huir, va a tener que exiliarse y se va a la corte de Pélope. Sí, Pélope es el gran héroe de la Élide, concretamente en la ciudad de Pisa. Está Pélope junto con Hipodamía reinando después también de unos episodios muy, muy sangrientos. Todo esto forma parte de la casa de los Atrídas, que ya comentaremos en su momento, pero Pélope y Hipodamía acogen, como ha de ser, en este mundo donde la ley de la hospitalidad es importante, acogen a este joven Layo, pero Layo no se va a comportar debidamente, va a quebrantar este pacto de hospitalidad secuestrando y violando al hijo pequeño de Pélope, a Crisipo o Crisipo, a la griega, que la verdad es que es un personaje de los más desdichados de la mitología. Así, para empezar, como digo, sufre el secuestro y la violación por parte del huésped de su padre, de Layo. Y esto, claro, atraerá sobre él pues una suerte de maldición, una miasma, que se va a prolongar, como vamos a ver, en toda la casa de los labdácidas. Claro, cuentan las fuentes que a Layo se le atribuye en este momento el amor contra natura. Bueno, los dioses ya habían practicado la pederastia, el propio Apolo, ¿verdad? Ya estudiamos en nuestra temporada anterior. Claro, ya teníamos ahí a Jacinto y a Cipáriso, ¿no? A esos dos amantes masculinos del dios. Y luego hay otras fuentes que también dicen que es la propia Hera quien lo castiga por unirse a otro hombre. Pero bueno, sea como sea, va a quedar maldito. Y también podríamos pensar que más allá de los amores homoeróticos entre Layo y Crisipo, tenga que ver en esta maldición el quebrantar la ley de la hospitalidad. Por supuesto. Porque esto para los antiguos ya lo hemos visto, era muy, muy, muy importante. De hecho, quizá puede ser esto de la lectura del amor contra natura como el arrastre de una tradición homofóbica, ¿no? Sí. De leer los textos de esta manera e interpretar, no, Layo es maldito porque mantiene relaciones sexuales con otro hombre, ¿no? Pues a lo mejor. Porque nos olvidamos muchas veces de que Layo está quebrantando la máxima del mundo griego. Es una ley sagrada. O del mundo antiguo. Es una ley sagrada, la ley de la hospitalidad. Y haciendo estas cosas, pues el pecado fundamental de Hibris es contra los dioses. Y hablando de leyes sagradas, las retomaremos claro, al final de este mito. Así que ojo con todo esto. Sí, por eso hemos subrayado la idea de que tenemos que contar todos los antecedentes, porque vamos a ver cómo se van a repetir, como suele suceder en estas sagas familiares, cómo se van a repetir pecados, culpas, consecuencias. Todo esto lo vamos a ir viendo poquito a poco. Como siempre, dejamos nuestras miguitas. Muy bien. Entonces tenemos a Layo, maldito, por quien sea, por Pélope, por Hera, por quien sea. ¿Qué ocurre ahora con él? ¿Cómo se hace de nuevo con el trono de Tebas? Porque había sido exiliado. Sencillo. Ceto y Anfión se mueren. La muerte de Ceto no está tan clara. Se atribuye a que es también se suicida por la muerte de otra de sus hijas, pero la Anfión sí que la tenemos registrada y es consecuencia de la catástrofe de los Nióbidas. No nos queda más remedio que explicar este episodio tan truculento y que no deja a la diosa Artemis en muy buena posición, ni por supuesto al dios Apolo. Ya hemos visto también en nuestra temporada anterior cómo se las gastan los dioses, así que no tenemos más remedio que contar qué pasa con los hijos de Níobe. Níobe era evidentemente la esposa de Anfión y tuvieron 6 chicos y 6 chicas. Claro, un montón de descendencia. Y no se le ocurrió a Níobe otra cosa que decir que ella era mucho mejor madre que la mismísima Leto, que había tenido tan solo a la parejita, a un niño y a una niña, que son Artemis y Apolo.
Pero qué manía de presumir. Esta cosa de la raza humana, ¿verdad? De presumir. Y además presumir ante una divinidad. Qué torpeza también, ¿no? Muy torpe, muy torpe. ¿Qué pasará entonces con los hijos y las hijas de Níobe? Pues lo que todos nos estamos imaginando. Que van a llegar Artemis y Apolo y se van a liar a flechazos. Y Artemis va a matar a todas las chicas y Apolo a todos los chicos. No queda ni uno. Ni uno. Níobe se queda sin hijos, de los 12 que tenía. Bueno. Así que Anfión también muerto de la pena. Muerto de la pena. ¿Y trono vacante de nuevo? Bien. Otra ficha en el Juego de Tronos. En fin, Layo, rey de Tebas, por fin. Porque Labdaco no va a llegar a reinar. Sea porque muere, sea porque su hijo es más competente, lo que sea. Nos olvidamos completamente de Labdaco y ya nos centramos en Layo y en la casa de Tebas. Porque evidentemente un rey va a necesitar una reina, porque lo que va a necesitar aún más es descendencia que siga con ese reinado. Y aquí tenemos a nuestra reina Yocasta. Una de las figuras de la mitología más importante porque está presente ya desde la Odisea. Sí, aunque la Odisea se le llama Epicasta, si no recuerdo mal. Epicasta, pero es el personaje. Es el personaje. Es un personaje, por lo tanto, con una raigambre profundísima. Sí, a pesar de que, excepto Eurípides, que le da más importancia en las fenicias, a pesar de que es un personaje a lo mejor con menos líneas, en lo que llamaríamos las obras trágicas, menos texto, ¿no? Dramático, para el mito es importantísima, es casi la piedra angular de toda la intriga que va a ocurrir a partir de ahora. Y ella era hija de Meneceo, entonces lo que ocurre pues, es un matrimonio de conveniencia. Así que deberíamos quizá imaginarnos a una Yocasta bastante jovencita. Bueno, jovencísimas se casaban iba a decir las mujeres, casi son niñas, ¿no? En la antigüedad griega, en cuanto tenían edad de procrear. Efectivamente. Podían ser 12, 13, 14 años, una niña prácticamente. Una niña. Porque es que además, aparte de que lo sabemos por la propia historia y porque lamentablemente este tipo de matrimonios siguen ocurriendo en algunos países del mundo, luego veremos que con su siguiente marido Yocasta va a tener 4 hijos. Entonces, que una mujer tenga esa capacidad reproductiva nos quiere decir que cuando se casa, digamos, 15, 16 años después de que se case con Layo, no puede estar ya menopáusica. No. Así que... sigue pudiendo tener hijos, 4 has dicho. Nada más y nada menos. Nada más, que nos van a dar mucho de lo que hablar también. Sí. El caso es que la concepción que van a tener Layo y Yocasta no va a estar libre de esa maldición que pesa sobre Layo. Sí, existía un oráculo que ambos conocían. Y ese oráculo es, si tienes hijos, te matarán. Tela, ¿eh? Marinera. Tela con los oráculos, que muchas veces piensa uno... ¿Pero por qué los dioses son tan crueles? ¿Por qué los oráculos son tan terribles? Bueno, no son los dioses, no son los oráculos, somos los humanos, que nos encargamos de hacer cosas pues que no son de recibo. Y ya hemos contado la que hizo Layo. Y este es el fundamento del oráculo. De tal manera que entiendo que Layo y Yocasta pues, se lo pensarían muy mucho a la hora de tener hijos. ¿Cuáles fueron las circunstancias de esa concepción? Claro, es que tenemos esta versión de lo sabían antes, que esto dejaría a Layo en muy mal lugar, ¿no? Porque aun sabiendo cuáles son los designios de los dioses, se va a enfrentar a ellos. O tenemos la otra versión, que es justo en el momento en el que nace este bebé, pues es como, oh, tu hijo te va a matar, tienes que tomar una decisión, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este escenario que realmente la decisión se tiene que tomar, venga dada previamente o venga dada en este momento. Así que lo que va a ocurrir es que Layo, poniendo su vida por delante de absolutamente todo el mundo, va a decir, pues lo abandonamos y nos olvidamos del asunto. Bueno,
Y más detalles sobre esto. No es que lo abandonemos, es que lo matamos directamente. Pero bueno, antes de llegar a este momento, por tomar partido con respecto a las versiones, a mí me cuadra mucho la primera, esta que hace de Layo pues, un ser embebido de hibris. Quizás pensaba que podría burlar al oráculo, que podría seguir burlando a los dioses, porque si no, efectivamente, pues tampoco tendría mucho sentido, más allá de una compañía femenina, tomar una esposa. Y siguiendo estas fuentes, es verdad que tenemos otras pistas que nos dicen que en realidad pues Layo tuvo un poco de cuidado al principio, pues pensando en el oráculo de no tener hijos, pero un día borracho se olvidó de todo y se acostó con su esposa y engendró pues a este niño que todavía no se llama Edipo, pero que es Edipo, con lo cual yo creo que podemos hablar un poco ya de la onomástica del nombre. Sí, ¿verdad? Ya es el momento. Creo que es el momento, Gemma. Bueno, pues cuentan las fuentes que Layo, temeroso de su vida, ya pues toma la decisión de abandonar o de intentar deshacerse de este bebé. Entonces, una de las fuentes lo que nos dice es que ordena a uno de sus súbditos a llevárselo al monte Citerón y, si puede ser, a hacerle un agujero en los tobillos, pasarle una cuerda y atarle a un árbol. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Criatura. Pobrecito. Bueno. Claro, luego se le quedan los pies hinchados y esa característica se conoce en griego como Edipo. Bueno, no se conocerá como Edipo, pero es como el nombre, ¿no? Es la razón por la que tener los pies hinchados es ser un Edipo. Bueno, arregla tú esto, yo no sé salir de aquí. Pues es que reconocemos muy bien las dos raíces, porque podómetro, podología, ya sabemos que es pie, lo tenemos en edema, hinchazón, o sea que es verdad que la etimología está clara. Pero lo interesante es que en la mitología existen otros muchos personajes cuyos nombres tienen que ver con los pies. Me acuerdo de Podalirio o de Melampo, y todos son personajes que son extraordinariamente inteligentes, que tienen astucia, que tienen chispa, que son mañosos. Son personajes que destacan. Aunque yo creo que en nuestra lengua nacer de pies, ¿eso es bueno o es malo? Esto lo quitas. Pero, no, hombre. Hombre, si el bebé viene de culo siempre es malo. Es malo, ¿no? Es como de mala suerte, pero... Pero entiendo que hubiese una relación con los pies y la tierra, el conocimiento, el humus, lo humano, ¿no? Claro. En fin, que muy bien explicado. Bueno, es que Edipo es que va a ser también muy listo. Bueno, muy listo para algunas cosas, para otras le va a costar, me estoy adelantando. Pero también, a propósito de la onomástica, creo que es interesante destacar, ya que estamos hablando de los labdácidas, cómo todos tienen algo que ver con las extremidades. Porque labdaco tiene también un nombre parlante, labdaco tiene que ver con la letra lambda en griego, que es como una especie de triangulito, que en minúscula tiene una patita más corta que otra. Bueno, que el labdaco era el cojo, vaya. Y Layos, el zurdo, vaya. Y ahora tenemos al del pie hinchado o de los pies hinchados. En fin, esto también va a tener una trascendencia más adelante cuando hablemos de la encrucijada en la que se va a encontrar Edipo. Pero creo que la etimología del nombre es importante conocerla por añadir algo más de truculencia y de crueldad al propio abandono de Edipo, porque la mutilación tampoco añade más información que la del propio nombre que estamos viendo y que deja de nuevo a Layo como un personaje vil, pues un personaje muy vil, evidentemente. Pero claro, aquí está mi tema de los niños abandonados, de los niños expósitos. En principio, el pastor al que fue entregada la criatura tenía orden de matar a esa criatura, pero, y vamos a los cuentos clásicos, vamos a Blancanieves y el leñador, que tiene también la orden de matar a Blancanieves, y el leñador no se atreve. En fin, le parece algo muy tremendo. Pues lo mismo.
el pastor de Layo. No se atreve a matar a la criatura y la deja allí, en medio del bosque. Bueno, la idea clara es que esa criatura perezca pues, de frío, de hambre, de las bestias que andan por allí. Pero claro. Sí, pero al no hacerle tú nada más allá de hacerle la perforación en los tobillos, no te estás manchando, no te estás contaminando con su muerte, ¿no? Porque lo estás dejando a que la naturaleza juegue sus cartas, ¿no? Y que esto también lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero, en fin, que Edipo se va a salvar. Edipo se va a salvar porque su destino no es morir en este momento. Acierta a pasar por allí el pastor del rey vecino, el pastor del rey de Corinto, escucha llorar a un niño y se encuentra allí a la criatura abandonada, con los pies hinchados, y el pastor corre a llevar a aquella criatura a su rey, que por cierto no tiene hijos, es el rey Pólibo. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y que estaba deseando tener descendencia. Hombre, ya lo hemos dicho, es lo fundamental para un rey. Así que Pólibo acoge a aquella criatura como si fuera propia, dando gracias a los dioses por aquel regalo. Y Edipo se criará con Pólibo en Corinto como príncipe de Corinto. Pero va a llegar un momento en el que descubrirá que sus padres biológicos, diríamos hoy, no son los padres que él conoce. En un lance de juegos, jugando con unos compañeros que estaban, imagino, hartos de que él, siendo tan listo y tan hábil, pues siempre ganase cualquier juego que se emprendiese, pues en medio de un ataque de rabia, uno de estos compañeros le revela que a él lo encontraron en el monte, que él no es hijo del rey y que a saber quiénes son sus padres. ¿Y te imaginas cómo se queda el pobre Edipo ante esta noticia? Descompuesto. Y no se va a quedar de brazos cruzados, claro. Tiene que ser un momento muy traumático. Seguro que lo fue. Y estos comportamientos humanos, como siempre, nos siguen reflejando. Esta pulsión por conocer quiénes son tus verdaderos padres. Bueno, ahora en todos estos programas que hay por las tardes se llenan de personas que quieren conocer, aunque estén muy a gusto con sus familias de adopción, que quieren conocer a sus verdaderos padres. Y Edipo, con una duda terrible en su corazón, va a emprender un viaje, tenemos aquí el viaje iniciático, para preguntar qué es lo que hay de todo esto. ¿Dónde iba uno a preguntar estas cosas? Pues a donde se tenía que ir, al oráculo de Delfos. Pues allá que se encamina Edipo, a preguntar quiénes son sus padres. Y la respuesta de la Pitia pues no va a ser nada satisfactoria, porque la Pitia lo único que va a revelar a Edipo es: matarás a tu padre, te casarás con tu madre. Y qué menuda respuesta. Bueno, así son los oráculos. Es cierto que ya lo hemos dicho en algún momento, que nada más entrar en el templo de la Pitia te ponía: conócete a ti mismo. Claro, que Edipo no tenía ni idea de quién era él y de la maldición que pesaba sobre él. Y va a tardar mucho en saberlo, Pero claro, de nuevo conmocionado, una nueva conmoción que se añade a todas las anteriores. Tú me dirás. Esto es por preparar un comportamiento de Edipo que nos va a resultar absolutamente desmesurado, pero tenemos que ponernos en su piel, o que intentar ponernos en su piel. Son notición tras otro, a cual más nefasto, a cual pues más, no sé, más enigmático, porque claro, los oráculos son así, los oráculos, pues en verso, por cierto, eran pues muy ambiguos. Y el interfecto tenía que interpretar pues según pudiera. Y claro, de momento Edipo no sabe quién es ese padre que va a matar y esa madre con la que se va a casar. Los únicos referentes que tiene son pues los padres que conoce, la reina Mérope y el rey Pólibo. Es que no conoce a ninguno más, con lo cual Edipo emprende una huida, no sabe muy bien a dónde, pero desde luego en dirección contraria a Corinto. Y aquí tenemos este momento que venimos anunciando de desconcierto, de horror, de pérdida total, y un lugar ominoso en todos los mitos, que es la encrucijada. La encrucijada. Él en esta situación ve venir un carro acompañado de un gran séquito. Se supone que dentro del carro habría un señor muy principal,
que lo avasalla de alguna manera. Continúa tú. Pues se van a encontrar justo pues esto, en ese camino en el que con el carro y el séquito Edipo no puede pasar. Y va a salir este señor, le va a decir, tú apártate de aquí, de mi camino. Y Edipo, pues que es un adolescente, no se va a chantar y va a decir, este viejo chocho me va a mandar a mí, con lo que tengo yo ya encima. Porque es que además este gran señor pretendía pasar por la izquierda, que esto es una cosa que no tenemos en cuenta. Bueno, en la pandemia sí que nos lo hicieron aprender bien, hay que circular por la derecha. Entonces, este tío encima quiere pasar por la izquierda, atropellándolo, avasallándolo y diciéndole estas cosas. Bueno, Edipo. Edipo se pone, ya tenía un mal día. Tenía un mal día. Pues encima siempre la gota que colma el vaso. Así que allí Edipo que saca su espada y se carga a todo Dios, excepto a una persona que conseguirá huir. Un testigo, ya tenemos un testigo. ¿Y quién es ese gran señor? Pues creo que la tragedia se está mascando. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que ese gran señor es Layo, el zurdo, que por eso pretende pasar por su izquierda y que ha dado cumplimiento con su actitud a la primera parte del oráculo. Uh-huh. Qué cosa más terrible, una escena además de una truculencia brutal, pero... También pues, qué inútiles. Pues, o sea, que una persona se cargue a un séquito entero. No tenía muy buenos guardias, Layo. La verdad es que no. Y esto, claro, va a ser muy importante a la hora de que el único superviviente dé su testimonio, porque se queda su testimonio, no va a decir, pues es que había un chaval allí que se lió a mandobles y yo salí por patas. Claro, esta no va a ser su versión. Efectivamente. Este individuo dirá que una cuadrilla de bandoleros los atacó y dio muerte a Layo y a la mayor parte del séquito. Uh-huh. Esta cosa efectivamente es muy importante. Y luego, Gemma, las discusiones de tráfico, o sea, que nos puede parecer todo muy desmedido, pero bueno, a veces una discusión de tráfico por ver quién pasa delante, sí. Bueno, ha habido casos famosos de personas que han matado al que a su juicio no estaba circulando correctamente. O sea que, ojo con calificar de desmedida la reacción de Edipo. Es que hay que verse al volante. Bueno, tú no sé, pero yo me transformo, ¿eh? Conduciendo, en fin, somos otras personas, ¿eh? Bueno, pues estamos quitando hierro al asunto, sí. Pero realmente la situación es muy tremenda. Y Edipo continúa su camino. Hombre, no se va a quedar ahí en la escena del crimen. Después de haber organizado la matanza de Texas, bueno, pues él continúa hacia... Por cierto, Texas, Tebas, bastante... Buah, ha sido sin querer, ¿eh? Sí. Ha sido sin querer, pero ahí queda. Sí, él, claro, va huyendo de Corinto. Y lo de siempre, cuando uno más intenta huir de su destino, más de cabeza se interna en él, porque la dirección contraria a Corinto es Tebas. Uh-huh. ¿Y qué pasa en Tebas en este momento? Pues que en Tebas están viviendo una crisis muy grande porque ha llegado allí una esfinge. Bueno, cuéntanos cómo es una esfinge. Aterrando a todos. Cuéntanos cómo es una esfinge en general, en concreto esta esfinge en particular, Gemma. Pues probablemente ya la tengáis todos y todas en la cabeza, con este cuerpo de león, unas alas enormes y por supuesto una cabeza de mujer. Uh-huh. No puede ser de otro modo. Y muy enigmática, claro. Como mujer que se precie, lanzando un acertijo, uh-huh. El enigma de la esfinge. ¿Seréis capaces de resolverlo vosotras y vosotros? Pues más os vale, porque si no la esfinge nos come, ¿eh? Uh-huh. Así es, porque es que persona que respondía mal, claro, todo el mundo quería deshacerse de la esfinge allí en Tebas. Y la única manera de deshacerse de ella, de que cogiese y se marchase, era resolver su acertijo. Pero nadie era capaz de hacerlo. Incluso Creonte, que era el rey regente en aquel momento, que es el hermano de Yocasta, va incluso a mandar
a su propio hijo, según algunas fuentes, que no seguiremos estas fuentes, pero me parece interesante comentarlo, a ver si él es capaz de apaciguar a la esfinge. Pero el pobre Hemón va a ser devorado, según esta fuente. Así que imaginaos la desesperación que se palpaba allí en Tebas. Y en esta línea, Creonte va a ofrecer a aquel que consiga descifrar este gran enigma la mano de la reina de su hermana. Bueno, aquí tenemos unos mitemas muy bonitos, el acertijo, que es un mitema con una raigambre popular muy, muy interesante, ¿no? La adivinanza, el acertijo. Y luego, también dentro de los cuentos, el premio al que consigue liberar a la ciudad del monstruo, pues es la mano de la princesa. En este caso, no es que sea una princesa, es toda una reina, ni más ni menos. Y su nombre es... Yocasta. Así que, de nuevo, mascamos la tragedia porque la segunda parte de la maldición del oráculo está a punto de cumplirse. Porque ya hemos dicho que Edipo era muy avispado por algunas cosas. Resolvió el acertijo. Pero ¿cuál es el acertijo, Gemma? ¿Cómo es el enigma que vamos a lanzar para que resolváis? Seguro que sí, que vosotras sois capaces de hacerlo. Pues el acertijo es: ¿qué animal camina al amanecer a 4 patas, al mediodía a 2 y al anochecer a 3? ¿Y qué es más débil cuantas más patas tiene? Bueno, es que la formulación del enigma también ha vivido una auténtica odisea según las fuentes, y tenemos formulaciones diferentes, algunas más breves, otras más largas, pero esta, digamos, que es la fórmula más completa, por dar pistas. Era el comodín del público. Y bueno, pues os puede parecer también muy fácil, pero oye, que los tebanos no caían, vaya, no caían, y ellos sí que iban cayendo, ¿no? Bajo las garras de la esfinge. Pero Edipo, pues dio la solución. No la vamos a dar. No, porque nos la tenéis que dejar escrita en los comentarios. Y además porque hemos llegado al final del programa de hoy. Así que nos vemos muy pronto, no sin antes nuestra lectura contemporánea. Claro. Vamos a nuestra lectura, Gemma. Por supuesto. ¿Qué has seleccionado para hoy? Pues he seleccionado un fragmento de un poema de Juan Vicente Piqueras que se llama Delfos. Es la segunda parte del poema. Para hablar de este camino por el que está pasando Edipo y que nos imaginemos cómo es este paisaje. Dice así: los lugares son dioses anteriores a los dioses. El templo procede de la cueva, del bosque. El manantial es anterior a todos los bautismos. El vientre de la tierra nos dio a luz uno a uno y nos espera. Somos las sencillas semillas de un misterio. Las columnas son árboles que vienen del centro de la tierra y hacia el cielo abren sus manos y le piden luz, lluvia, motivos, sol, misericordia. Lo mismo que nosotros que hemos venido aquí, porque para emprender una aventura se consulta al oráculo de Delfos. Qué bueno. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias, Val. Nos vemos pronto.